su derecho de declarar un Estado independiente con forma de república, para acto seguido poner en suspenso esta declaración como para entablar negociaciones y conversaciones con el gobierno español. Desde hace días se venía hablando esta posibilidad, es lo que acá en España se conoce como la vía eslovena, y se menciona como la vía eslovena porque es lo que hizo Eslovenia para declarar su constitución, su independencia de Yugoslavia. Lo que pasa que era una época totalmente distinta. Cuando Eslovenia declaró su independencia de Yugoslavia era justamente durante el desmembramiento de Yugoslavia, fue los mismos días que Croacia también declaró la independencia, y que fue: declaro la independencia, la mantengo en suspenso para poder negociar las condiciones. Y esto fue lo que hizo Puigdemont ayer. Lo que ocurrió es que, claro, todos los catalanes independentistas que se juntaron en un lugar de Barcelona, en el Arco del Triunfo más precisamente, para esperar la declaración de Puigdemont, se quedaban un poco con la boca abierta, porque esperaban una declaración más contundente, ¿no? Incluso sus propios aliados dentro del Parlament de Cataluña, que por ejemplo su principal aliado es la CUP, Junts per Sí, que son otros dos partidos que le dan mayoría, también se quedaron con la boca abierta y salieron a cambiar el discurso a la hora de hablar, porque de hecho Puigdemont tenía planeado hablar a las 6 de la tarde y terminó hablando a las 7, se retrasó una hora, y se dice que en esa hora él cambió un poco esto, pensaba declarar directamente la independencia, y en esa hora decidió cambiar y declararla, pero mantenerla en suspenso. Así que bueno, sorprendió a mucha gente, si bien este era un rumor que bueno, se venía manejando, ¿no? Por otro lado... Sí. Sí, dime. No, ¿qué elementos tuvo en cuenta como para declarar esta suspensión de la declaración, valga la redundancia? Yo creo que básicamente un temor a la reacción de España. Durante las últimas, desde la última vez que hablamos, hubo muchas movilizaciones en Barcelona y hubo también muchas movidas, por ejemplo, los bancos catalanes, como la Caixa, como el Banc Sabadell y otras empresas, trasladaron su sede fiscal de Barcelona fuera de Cataluña. Por ejemplo, la Caixa mudó su sede central a Valencia, no mudó su sede central físicamente, quiero decir, cambió la razón social de donde estaba registrada. Entonces, esto, claro, hizo temer, porque durante los años anteriores, Artur Mas, que era el presidente anterior, que ya no está más, del mismo partido, en varios discursos decía: no, si declaramos la independencia nadie se va a ir, los bancos no son tontos, y esto fue un poco como un chantaje, digamos, a nivel empresarial. Y yo creo que esta fue una de las posibles causas. Otra causa es que Rajoy tiene listo para presentar lo que se llama aquí la activación del artículo 155, que le permite al Estado español intervenir en una autonomía y quitarle todos los poderes autonómicos a nivel político. Este artículo nunca se aplicó desde que la Constitución se estableció en 1978, porque simplemente, digamos, es como tomar el control de la autonomía ante un acto de rebeldía o de peligro contra la seguridad de la población. Entonces yo creo que estos fueron las cosas que han hecho que Puigdemont haga esto y lo mantenga en suspenso. Lo que pasa que, a ver, él habla ahora de entablar un diálogo con España, pero es que España no quiere entablar un diálogo con él desde hace 7, 8 años, porque en realidad Cataluña viene planteando el tema de un referéndum hace años y España no está dispuesto a escuchar esto. Entonces, claro, la pregunta es: ¿qué cambia 2 semanas más o un mes más? Y lo más ridículo de todo creo que fue la respuesta de hace un par de horas de Rajoy, digno de una película de Berlanga, al quien le gusta el cine clásico, o de Almodóvar, donde Rajoy simplemente salió a decir: quiero que Puigdemont me aclare si declaró la independencia o no. Adiós. Y nada, entonces, lo cual hace más ridícula la situación. Entonces, claro, no sé qué va a pasar. A mí me parece que es un diálogo de sordos, como ha ocurrido en los últimos años, y vamos a ver si en estas próximas semanas hay alguna solución, o si Puigdemont tampoco puso una fecha porque él la suspende la independencia, ¿no? Pero claro, tampoco puso una fecha de si España no responde, la activa en 2 semanas o un mes. Tampoco se sabe esto, ¿no? Entonces, bueno, sabremos con el correr de los días, a ver cómo actúan las partes. ¿Lo está superando a Puigdemont toda la situación? No lo sé, porque en la política española se da una cosa muy curiosa, tal vez se da en todo el mundo, ¿no? Pero aquí en particular se da como un inmovilismo, ¿no? De hecho,
hecho, yo hoy le preguntaba a o sea, yo ayer mirando la tele, escuchando el discurso de Puigdemont, pensé, si yo fuera independentista estaría muy, muy enojado, ¿no? Porque me prometieron una cosa que no han hecho o que han hecho a medias. Sin embargo, hoy hablaba con mucha gente independentista, compañeros del trabajo y tal, y me comentaban que no, que es lo correcto, que está bien, porque es como calmar un poco los ánimos, porque temen, digamos, que Madrid reaccione enviando los tanques a la calle o invadiendo Cataluña. Entonces no sabría decirte bien, porque las opiniones están divididas. Lo que sí, la gente que ayer se juntó en la plaza para festejar una posible república, sí que se fueron en silencio la mayoría y cabizbajos, ¿no? Javier, ¿cómo se toma el apoyo que los principales líderes de Europa le han brindado al gobierno de Rajoy? ¿Cómo incide eso en la posibilidad de la concreción del anhelo de la autonomía, de la independencia de Cataluña? Bueno, Europa es un ente como muy abstracto, ¿no? Porque realmente ocurren cosas, a ver, es un continente como en construcción, entonces decir la Unión Europea es decir algo realmente bastante abstracto, porque en la práctica hay mecanismos que no se saben bien cómo aplicar, ¿no? Ya pasó con el Brexit, ¿no? Que están todavía como en veremos, y aquí hay como dos partes. Si vos hablás con los catalanes, ellos creen que tienen el apoyo de la Unión Europea, y si hablás con España también. Entonces cada uno escucha un poco la voz que quiere, y yo creo que hasta el día, digamos, hasta el 1 de octubre, cuando hubo la represión, Europa parecía estar totalmente del lado de Cataluña. Y ahora muchas voces parecen que no. También he leído que creo que se ofreció a mediar tanto Suiza como el Reino Unido en una posible negociación entre las dos partes. Entonces veremos también con el correr de los días, porque este tipo de apoyos normalmente alzan la voz, dicen que te apoyan, pero después en la práctica les cuesta un poco más jugárselas, ¿no? Javier, ¿qué significa, en qué se traduce para los catalanes la posibilidad de que el gobierno central de Madrid aplique este famoso artículo 155 que intervenga la autonomía catalana? ¿En cuánto los va a afectar? ¿Qué significa en términos concretos? En términos concretos significa que tiene un control total sobre la gestión, por ejemplo, financiera y económica de la autonomía. De hecho, hubo una pequeña intervención a partir de los encarcelamientos de los principales, de algunos líderes políticos, y para que tengas una idea, por ejemplo, algunos hospitales públicos de aquí, los sueldos ya no están dependiendo de la Generalitat, sino que están dependiendo del Estado español. Entonces básicamente el tema de la autonomía, básicamente como en todos los países, pero aquí en España en particular, es el tema del control del dinero. Cataluña se queja porque, claro, las dos comunidades más ricas de España, que son el País Vasco y Cataluña, normalmente terminan aportando mayor cantidad de dinero que va al Estado, y el Estado vuelve a distribuir a todas las comunidades. Un poco parecido a lo que muchas veces ocurre también en Argentina, ¿no? Entonces, esta es la principal queja de Cataluña, que ellos ponen mucho dinero y a la hora de devolver tienen peores, por ejemplo, carreteras que muchas zonas de España, donde el índice de paro es muy alto, donde no hay trabajo, donde los empleos son solamente de los empleados públicos. Entonces, perder el control de la gestión monetaria es una cosa muy fundamental. Y además un poco la humillación, ¿no? Bueno, pensar que Cataluña está bajo el dominio de España desde 1714, viene peleando siempre por tener más independencia, más autonomía y tal, también significaría un golpe a nivel no sé, psicológico de la sociedad, si querés. Sí, esto que contás respecto al manejo de la economía ha sido clave en otros antecedentes también, ¿no? Del desmembramiento tras la caída de la Unión Soviética. Pensaba el caso de la ex Checoslovaquia, en donde también los mismos argumentos se daban, ¿no? Respecto a que lo que hoy es República Checa sostenía todo el andamiaje económico y fue una de las razones por las que se terminaron separando de lo que hoy es Eslovaquia. Javier, ¿qué pasa con los catalanes que no quieren la autonomía? ¿Qué tan visibles son, si se pueden medir en cuanto a una proporción de la población? Es muy difícil decirlo porque es lo que se llama siempre aquí la mayoría silenciosa. Digamos que en Cataluña lo que queda bien o lo que es políticamente correcto es ser independentista, y lo que es políticamente incorrecto es sacar la bandera española. La bandera española en Cataluña tiene una connotación casi de fascismo, pero no por algo, ¿cómo te
explicar. Digamos que el que saca la bandera española en Cataluña normalmente es porque tiene una tendencia un poco radical. Entonces, por ejemplo, hubo una manifestación, a lo que se llama ahora aquí unionismo, que son los que están a favor de España, y el domingo se llenó las calles de gente con la bandera española y tal, que a mí hasta me sorprendió, no sabía ni de dónde salían. Claro, después averiguamos que habían alquilado ómnibus y los habían traído de afuera de Cataluña, ¿no? Venían de Badajoz, de otras zonas, porque no hay tanta gente que tenga la bandera de España y este sentimiento en Cataluña, o por lo menos son mucho más discretos. Ahora bien, sí que es verdad que hay una mayoría que sin sacar la bandera española y siendo muy catalán, yo creo que votaría el no. Esto ya te lo dije en alguna otra llamada que realizamos, ¿no? Y me parece que esto se seguiría dando, aunque yo creo que después de estas acciones de estos últimos días, sí que es verdad que el voto independiente, si se hiciera un referéndum en serio, subiría un poco. Y yo creo que aquí hay una falta, a ver, yo creo que si España tendría el coraje suficiente para llamar a un referéndum, o lo hubiera tenido hace años, hubiera ganado el no y no hubiera habido ningún problema y no se hubiera generado esta situación. Lo que pasa es que España depende mucho de Cataluña como motor económico, como también depende del País Vasco. Lo que pasa es que el País Vasco ha logrado, a diferencia de Cataluña, tener mucho más privilegios a nivel económico. Por eso nunca ha terminado declarando la independencia. Y esto, a ver, hay que decirlo que también fue, entre comillas, y entiéndeme, gracias un poco al accionar de ETA, porque los vascos siempre han sido mucho más violentos en su reivindicación, con lo cual España al final también ha entrado a negociar esta parte, ¿no? Claro. Los catalanes son un pueblo muchísimo más pacífico y vamos, hasta el día de hoy hablas con ellos y cuando le decís lo que pasó ayer, dicen no, nosotros no queremos violencia, no queremos pelear, no queremos que entren los tanques, vamos a hacer las cosas despacio y vamos a ver qué pasa. Es otro carácter y otra forma de enfrentar los problemas, ¿no? Javier, ¿cuáles son los datos importantes, fundamentales que hay que conocer o que se van a ir desarrollando de aquí en adelante en virtud de este plazo nunca establecido respecto a la aplicación de la independencia de Cataluña? ¿Qué es el ABC? ¿Cuál es el ABC que hay que conocer en estos días que se avecinan? Bueno, yo creo que hay que ver ahora la respuesta de Puigdemont. Es que la respuesta a esa pregunta de Rajoy, Rajoy, vos sabés que acá en España la comunidad de los gallegos tienen la fama, hay un dicho que dice que si te encontrás un gallego en una escalera no sabes si está subiendo o bajando por la forma de actuar, ¿no? Sí. Y esto es un poco lo que ha hecho Rajoy, es el rey del inmovilismo. Se ha tirado, el año pasado se tiró un año de gobierno gratis, ¿no? Sin hacer nada hasta que hubo elecciones, y esto es clave porque la respuesta que acaba de dar es una no respuesta. Entonces vamos a ver qué responde Puigdemont a esto, pero es una respuesta que es como no dialogar, es como decirle, bueno, ¿declaraste la independencia o no? Avísame para activar la 155. Claro. Entonces es una situación como un poco absurda y bastante difícil de pronosticar. Yo no creo que llegue la sangre al río realmente, pero bueno, tratándose de los políticos todo puede ocurrir, y cuando hay un nivel realmente de políticos, no sé, para mi gusto no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, parece una situación demasiado compleja para el nivel de los actores que la están desarrollando, ¿no? Es como que el libreto les queda grande por todos lados. Javier, te agradecemos como siempre el aporte valiosísimo que nos realizás para poder aclarar todo este tipo de situaciones, para entender un poco cómo se vive esto de la independencia en Cataluña. Lo que sí es bueno ver que hay lazos que los años, que los siglos no han disuelto, ¿no? Ver que al estilo los micros escolares aquí se moviliza gente para llenar actos también, es un legado cultural, evidentemente. Tenemos mucho legado con los españoles y con los italianos ni te cuento, muchísimos más, y cuando vivís y conocés las dos culturas entendés también por qué nos va como nos va muchas veces a nosotros. Javier, te mandamos un gran abrazo, también lo hace Darío por otro lado, como siempre, muchísimas gracias por tu aporte. Un abrazo grande, Waldo, a todos y a los oyentes también. Chao. Chao, gracias. Ojalá que la gente viva como vivimos nosotros en cuanto a lo que significa en estas cuestiones del aporte, ¿no? Poder tener esta posibilidad de charlar con alguien como Javier, que nos permite
aclarar un montón de situaciones, que nos permite tener un punto de vista concreto, certero, de acuerdo a las cosas que por ahí no encontramos en los grandes medios, pero que desde el llano, desde nuestro lugar, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires, queremos conocer respecto a lo que pasa en Cataluña. Insisto, hubo toda una descripción muy precisa de Javier respecto a lo que fue la no declaración de la independencia de Cataluña, que había sido anunciada por el día de ayer, por Puigdemont, que termina no declarando algo por lo cual el gobierno central español le pide que aclare qué es lo que hizo. Y cuando Javier dice que evidentemente hay actores políticos que no están a la altura del desafío, claramente se ve por el comportamiento no solo del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sino también por la propia actitud que parecen estar tomando los líderes de la idea de una Cataluña independiente.